a nosotros y material que sacaron. Muy bien. ¿Qué otro riesgo existe? ¿Cuáles son los otros riesgos financieros? Que se pueden identificar en la lectura, a ver quién lo recuerda. Profe, el de liquidez y de crédito. Muy bien, ya con esos tres quedamos, son los financieros. Entonces, el riesgo de liquidez y el riesgo de crédito. ¿Qué contienen los riesgos de liquidez? Pues cuando haya una inadecuada forma de administrar el dinero, cuando no hay posibilidad de transformar los activos de la empresa en dinero y no se puede cumplir con las obligaciones eh, que tenemos con nuestros acreedores. Y cuando no hay buenas prácticas de endeudamiento. ¿Cuáles serían las malas prácticas de endeudamiento? Pues ya lo veníamos mencionando anteriormente en varios temas, incluso en el semestre, en el primer corte, las inadecuadas prácticas de endeudamiento es cuando tomamos deuda, cuando nos endeudamos para saldar otras deudas. Entonces, matar una deuda con otra, sacar de hacer un huequito para tapar otro huequito que no tiene ningún tipo de, no nos va a generar ningún tipo de inversión. Entonces, esas son inadecuadas prácticas de endeudamiento y pertenecen al riesgo de liquidez. Entonces, ese riesgo de liquidez es el riesgo que la entidad no pueda vender sus activos a un precio razonable como consecuencia de que hay una liquidez en el mercado. Tenemos el otro riesgo de crédito, les recuerdo que es el incumplimiento en el pago de los clientes. Nos sacaron mercancías a crédito y nuestros clientes no pueden pagar, pues ahí está la falla, el incumplimiento del pago, la falta de estudios de crédito y la ausencia de políticas de cobro. ¿Qué quiere decir la ausencia de políticas de cobro? Que no hay un manejo que le podamos dar, manejo eficiente a cómo vamos a manejar la cartera, cuántos días vamos a cobrar, quién va a ser la persona encargada de llamar a cobrar a los clientes, cuánto es el tiempo máximo de espera que le vamos a dar a un cliente para que nos pague la mercancía o el servicio que adquirió, ¿cierto? Entonces, hay tres tipos de riesgo de créditos. El riesgo de crédito hace referencia a la parte externa, a los clientes, todo lo que tiene que ver con los clientes. El incumplimiento en el pago y, bueno, la falta de estudios de crédito, esto sí será una falla interna y ausencia de políticas de cobro de los clientes, eso también es una falla interna que se puede evidenciar dentro de la empresa. De acuerdo a esos tres tipos de créditos, recuerden que la lectura lo que traía era una encuesta basada a los comerciantes de la región, a los empresarios que se le hizo de las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas del sector, donde ellos evidenciaron cuál es de cada una de las variables que afectan al riesgo de mercado, al riesgo de liquidez y el riesgo de endeudamiento, eh, cuáles son las que a ellos más les afecta en el mercado actualmente. Entonces, es como un estudio de caso que se hizo para evidenciar en las MIPYMES, que son las empresas más afectadas, porque pues riesgo lo hay tanto en la vida personal como en las empresas. Entonces, pues, sean empresas grandes o sean empresas pequeñas, las dos tienen un tipo de riesgo. Todas manejan un riesgo. Lo que pasa es que las empresas grandes no se ven tan afectadas porque ellas ya pasaron por un proceso donde saben cómo manejar ese tipo de riesgo y por eso es que están donde están, son lo que son exitosas, son empresas que cotizan en la bolsa. Entonces ellos saben cómo gerenciar y asumir ese tipo de riesgos para sacar sus empresas adelante. Por eso las que se ven más afectadas son las empresas que apenas están iniciando porque apenas están asumiendo y enfrentando ese tipo de riesgos que se presentan actualmente en el mercado. Entonces, recuerden que en el riesgo de mercado
lo que las empresas evidenciaron. A ver quién me recuerda. ¿Cuál fue la variable que más llamó la atención, que creen los empresarios, que más les afecta hablando del tema del riesgo de mercado? ¿Quién lo recuerda? A ver, piensen, piensen. Bueno, recuerden que las variables del riesgo de mercado eran la variación de precios, el cambio en el precio, en las divisas, en las tasas de interés y en las de inversiones. Y en el dado caso que son las MIPIMES, pues a ellos la variación en las inversiones no les afecta porque pues, no les afecta mucho porque ellos no son empresas que coticen en el mercado, que tengan acciones en otro tipo de empresas, entonces descartado, descarte. La variación de precios, profe. Muy bien, a las empresas pequeñas lo que más ellos notaron en la respuesta que dieron a las encuestas es que la variable del riesgo de mercado que más les está afectando es la variación de precios. ¿Y por qué? ¿Por qué a ustedes les preguntaron? ¿Por qué a ustedes les afecta tanto la variación de precios? Ah, bueno, es que las grandes empresas que sí pueden competir porque tienen un gran músculo financiero y pueden traer más mercancía al por mayor, entonces a ellos les sale mucho más económica y tienen forma de competir con nosotros que apenas estamos iniciando y nos toca de a poquito. Y entonces no hay forma de competir contra las grandes empresas y ellas sí nos pueden hacer competencia de precios. Yo puedo ofrecer al precio de acuerdo a mi capacidad que apenas estoy iniciando, mientras que esas empresas que ya están consolidadas con tiempo en el sector, pues eso nos afecta. También el contrabando, ¿sí? Los San Andresitos, por ejemplo, les afectan a ellos porque son empresas que pues traen mercancía a bajo costo. Las políticas de importación, que las empresas grandes pues ya tienen mayor conocimiento del tema, entonces pueden importar a un menor precio. Entonces, esa es la variable que a las pequeñas empresas más les afecta. Muy bien. Del riesgo de liquidez, ¿cuál es la variable que más les afecta a las pequeñas empresas? ¿Quién lo recuerda? La imposibilidad de transformar un activo en dinero, si no estoy mal, profe. Sí, tiene un bastante significativo, ¿sí? Sin embargo, la que más se pudo evidenciar es la inadecuada administración del dinero. Entonces, la falta de educación financiera hace que los empresarios no lleven un buen control del dinero, de la parte administrativa. Entonces, hay pérdidas, hay robos y demás, y ellos no pueden eh, ahí no hay forma de contabilizar que eso se pueda erradicar o se pueda notar que lo hubo porque ellos pues no están administrando muy bien el dinero. Precisamente en esta semana, eh, una estudiante de otra materia, evaluación y proyectos, me preguntaba, profe, ¿cómo hago si si la universidad de pronto no tiene en este momento
un semillero o en qué parte, con quién me puedo capacitar en el tema de la parte contable, porque es que la persona que a mí me está pagando la universidad, ella me emplea en su panadería, una pequeña empresita, y pues yo quiero colaborarle porque ella tiene malas prácticas del manejo del dinero y hay un desorden, y ella todavía tiene la costumbre de manejar y hacer sus anotaciones en cuadernos o por ahí en hojitas, y yo quiero ayudarle, pues yo no estudio contabilidad, pero sí quisiera, ella estudia también esto, tecnología en gestión empresarial, y pues ella quisiera desde su conocimiento, ya que su familiar está haciendo esa inversión en ella, poderle contribuir algo a su pequeña empresa, que sería con un software contable. Hasta hace poquito contrataron a una contadora, empezando por ahí, que viene por ahí una vez al mes. Y pues maneja unas prácticas obsoletas y ya un poco antiguas de manejar la información. Entonces ella no tiene un software que le lleve, ella le entrega el dinero a los empleados, el pago de nómina por caja menor, y no les hace firmar ni un recibo, no lleva el control. Ella pues obra de buena fe, porque pues son todos sus empleados llevan años con ella, entonces pero entonces la estudiante me decía, ¿qué tal? Uno sí puede confiar, pero ¿qué tal llegado caso alguno de los trabajadores llega a poner una demanda o a decir, no, aquí el tiempo que llevo trabajando nunca me han pagado, y ya no tiene cómo sustentar? Efectivamente, todos los meses le paga. Ella actúa de buena fe y no les hace firmar nada. Hace poco, un fin de semana, habíamos hecho un pedido y ya teníamos una torta hecha y se nos perdió de la nada, no teníamos un control. Estábamos realizando con el tema de la pandemia domicilios gratis, y entonces se perdían las facturas, las direcciones, porque oponíamos a que todos anotáramos, y entonces se formaba un desorden con los empleados. Usted ya me anotó, usted ya anotó el pedido que salió, ay no, algunas lo anotaban doble, sí, es un desorden que hay, no hay un soporte, una adecuada administración, tanto de forma operativa como administrativa del dinero. Entonces ella me preguntaba por esto, entonces yo decía, evidentemente se nota la falta de una buena organización, la forma de manejar el dinero en la empresa, en las empresas pequeñas. Y pues por la parte de tiempo también de la propietaria de la empresa, y su falta de conocimiento del tema, a veces el nivel cultural, que ella como todos los años lo venía haciendo así, en ningún momento eso le ha acarreado de pronto alguna situación que le genere desconfianza, nadie la, pues evidentemente que se lo haya logrado evidenciar, pues ella dice que nadie le ha robado ni le ha perdido, pero en el caso de que ocurra una situación, ella no tiene forma de evidenciar, de mirar cómo, si pasó algo o no, porque no tiene contabilidad, no lleva una contabilidad en software de forma correcta. Entonces, se puede evidenciar de forma real la falta de conocimiento de una correcta administración del dinero. Entonces, esa es la variable que los empresarios, los comerciantes pudieron identificar. Y la otra es la que dijo la compañerita, le sigue la incapacidad de transformar activos en dinero, pues son empresas que apenas están iniciando, los activos pues apenas son muy pocos. El incumplimiento de obligaciones, la falta de que no hay forma en ocasiones de poder cumplir con las obligaciones, son empresas que apenas pronto están iniciando, entonces falta darse a conocer para tener un porcentaje de ventas alto que les ayude a cumplir con las obligaciones. Y el factor final, ya el más pequeñito, es las inadecuadas prácticas de endeudamiento, entonces que toman
deuda para pagar otras deudas o se endeudan para pagar el personal. Si una empresa no da ni para pagar el personal, ¿qué estamos haciendo, cierto? Aunque sea para pagar la nómina y sus obligaciones. Bueno, muy bien. ¿Quién recuerda cuál era la variable que se podía identificar con mayor porcentaje en cuanto al riesgo de crédito en las pequeñas y medianas empresas o en las MIPYMES? ¿Quién lo recuerda? El incumplimiento de pago de los clientes, profe. Muy bien, excelente. Entonces ellos podían evidenciar la gran cantidad de incumplimiento en el pago de los clientes. Entonces los clientes sacaban mercancía a crédito, pero se quedaban colgados en los pagos. ¿Y eso qué consecuencias traía o por qué se genera esto? Por la falta de estudios de crédito, de ver si tiene solvencia económica el cliente al que le vamos a poder dar la mercancía a crédito, y la falta de políticas de cobro. No se sabe los cuántos días se va a cobrar, no se sabe quién le va a cobrar, cuál es el tiempo máximo al que le vamos a otorgar el crédito. Entonces, ese es un riesgo alto. Y recordemos que las empresas que están iniciando, las pequeñas empresas, pues mayor liquidez y fuente de ingreso son las ventas, que se capitaliza la empresa y que se mueve iniciando son las ventas. Y si hay incumplimiento en los pagos a raíz de las ventas, pues las empresas pueden acarrear pérdidas, incluso que lo lleve a cerrar el negocio a las empresas. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Listo, entonces ya les hice un repaso de lo que vimos la clase pasada. Y ya le dimos paso también a que llegaran más compañeritos, ya estamos ya como por la mitad, entonces ahora sí podemos dar inicio al tema que nos compete esta semana. Se trata de la política de dividendos. ¿Y qué son los dividendos? Pues es el pago que la empresa le da a los accionistas, ya sea en efectivo o por medio de acciones, y es el pago que se realiza como la distribución de los beneficios de la empresa a todos los accionistas por el riesgo que ellos asumen al poner parte de su capital en inversión en la empresa, en el negocio, la parte que ellos más, lo que todo el mundo espera tener, una retribución de las utilidades, de las ganancias de la empresa, independientemente de que se hayan generado en el periodo actual o en periodos anteriores. Suele suceder que empresas pequeñas, empresas nuevas en el mercado, en nuevos emprendimientos que acaban de llegar al mercado, a incursionar en el mercado, decidan el primer mes o el primer año no repartirse de una vez en la rentabilidad, las ganancias, porque de entrada pues se sabe que los rendimientos son muy pocos, la empresa el primer año pues apenas se está dando a conocer, apenas está haciendo sus primeros clientes, sus primeras ventas, entonces primero no son muchas las ganancias para retribuir entre todos los accionistas. Y lo otro es que ellos tienden a reinvertir esas utilidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues no vamos a repartirnos, sino que lo mejor es que esas ganancias que nos quedan, pues nos ayuden a crear proyectos de inversión que generen una maximización de las utilidades, entonces reinvertir en otro proyecto, de pronto expandir el negocio, traer más mercancía, invertir en publicidad que nos ayude a darnos a conocer en el sector. Entonces, eso algunas empresas optan por ahí. Y entonces la política de dividendo vendría siendo la forma en la que las empresas, cada empresa tiene sus propias políticas de cómo va a ser
la distribución de las utilidades en los accionistas. Entonces, que si una política es una empresa, tiene una política que puede ser el primer año, no se van a repartir las utilidades entre los socios, sino se van a reinvertir. Otras empresas pueden decir, no, pues sí, aquí yo pongo mi dinero es para que me genere utilidades desde el primer día, entonces sí, vamos a hacer que todo peso que nos ganemos, cada utilidad que nos ganemos, empiece a ser retribuida. Pero eso depende de la política que tenga cada empresa. Entonces vamos a ver si me deja ver un videito. Traje por acá. Simón y Juan ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir en acciones. ¿Sí están oyendo el video? ¿Me confirman? Muchas personas se preguntan, Sí, profe. Sí, señora. ¿cada cuánto se pagan? ¿Qué se entiende por fecha ex dividendo? ¿Cuál es la rentabilidad que debe tener un dividendo? En fin, en este corto video concreto, aspiro a resolver cada uno de esos interrogantes. Primero, ¿qué son los dividendos? Los dividendos son parte de las utilidades de una compañía que se entregan a sus accionistas. ¿Cada cuánto se pagan? La asamblea fija la periodicidad en los que se deben pagar los dividendos. Pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, dividendos de pago único o simplemente podrían no decretarse dividendos. Cuando quieran, por ejemplo, capitalizarse las utilidades y así lo apruebe la asamblea, o cuando, por ejemplo, haya pérdidas y literalmente no hay para repartir. Muchas veces se tiene la falsa creencia de que siempre es bueno que una compañía pague dividendos. No siempre lo es. Es más, en mercados desarrollados, por ejemplo, se acostumbra que una compañía joven, generalmente vinculada a nuevas tecnologías, así de utilidades, no deba repartirlas vía dividendos. ¿Por qué? Porque se prefiere que se reinviertan esas utilidades ante el potencial halagador que puede tener la compañía y que más bien la empresa crezca y con ella el precio de la acción. Cuando nos entregan dividendos, sobre todo compañías jóvenes, pensaríamos de pronto que la compañía está encartada con la plata, no sabe cómo reinvertirla o no está viendo un futuro promisorio. Por el contrario, compañías muy consolidadas, muy maduras, de larga tradición en el mercado, suelen repartir dividendos y es bien visto que lo hagan. Voy a mostrar a continuación algunos ejemplos prácticos alrededor de esos otros interrogantes con los cuales arranqué el video. Tenemos, por ejemplo, en este caso, un dividendo de pago único de 300 pesos, un precio de la acción de 6.000 pesos y dos fechas, inicial y final, que se conocen como la fecha ex dividendo y un dividend yield del 5%. Aclaremos cada uno de esos términos entonces. El dividendo ya explicamos qué era. Tengo un precio de la acción, por ejemplo, el día de hoy de 6.000 pesos, 300 sobre 600, una rentabilidad del dividendo del 5%. Cuando la rentabilidad del dividendo es alta, cuando compite, por ejemplo, con un título de renta fija, llámese un bono, un TES o un CDT, se conoce como una acción de renta. En otras palabras, es tan atractivo el dividendo en virtud de las bajas tasas que paga un instrumento de renta fija que solamente desde ese punto de vista de flujo de caja, de recursos vía dividendo, la acción es atractiva. Cuando el dividendo es alto, la acción tiene como una especie de ancla para que el precio no baje más en el mercado. Porque cuando, por ejemplo, usted se va a deshacer de una compañía o de una acción que pague un dividendo alto, sabe que al venderla, pues literalmente está renunciando a una rentabilidad interesante. 300 sobre 6.000 entonces, una rentabilidad del 5%. ¿Qué se entiende por fecha ex dividendo?
Las compañías necesitan saber en determinado momento en sus libros quiénes tienen derecho o no a los dividendos que han decretado. Ejemplo, si el periodo de exdividendo de una compañía va de marzo 5 a marzo 15, quienes, por ejemplo, adquieran la acción antes de marzo 5, marzo 3 o marzo 2, por ejemplo, tendrían derecho a disfrutar del dividendo de esas acciones. Pero si por el contrario una persona entra a comprarlas el marzo 16, ya obviamente no disfrutará de ese dividendo que recientemente se decretó y que se va a pagar, y tendrá que esperar un nuevo año para volver a obtener los dividendos que paga la compañía. Así entonces, el mejor de los mundos, sobre todo para inversionistas que flujo de caja, tradicionales, que buscan empresas consolidadas, es comprar compañías que paguen dividendos. Si por el contrario, a la persona le interesa más un potencial de valorización en compañías jóvenes, no muy maduras en el mercado, no debería importarle que la compañía en una coyuntura determinada pague dividendos, que repito, son solo una distribución de las utilidades. Listo. Entonces vamos a ver con mayor detenimiento. Quiere decir todo lo que nos dijo aquí este guapo profesor. Bueno, ¿cómo es el procedimiento para pagar los dividendos? ¿Cómo se hace y cuáles son las políticas y qué es eso de exdividendos, que ya nos había hablado ahí el compañero? Entonces, se hace una fecha de declaración. ¿Qué significa la fecha de declaración? Es la fecha en la que la junta de directivos de una empresa declaran los dividendos regulares. ¿Y qué son los dividendos regulares? Pues cuando hay un dividendo fijo en cada periodo, ya sabemos fijo cuánto nos va a llegar de dividendos. Y entonces la fecha de declaración es cuando la junta pone una fecha en la que nos va a llegar fijo ese dividendo. Recordemos también que los dividendos se reparten no solamente entre los socios, sino en las personas que compraron las acciones en nuestras empresas. Entonces, por eso él hablaba de que dónde debemos invertir, en qué empresas es mejor. Pues también hace parte de las personas que les gusta invertir en bolsa, invertir en empresas. Entonces, a los que les gusta invertir en empresas que sí le den repartan las utilidades, o si prefieren en empresas nuevas que no las reparten, sino que esperan a generar más adelante mayores ingresos y reinvertir en proyectos que ayuden a que la empresa se potencialice para tener ahí un ahorro y una forma de que más adelante pues las utilidades sí se maximicen. Bueno, sigamos. ¿Qué es la fecha de registro? Pues esa es la fecha en la que la compañía abre el libro de propietarios para determinar quiénes van a recibir el dividendo. Entonces, que es donde, como lo explicaba el video, la empresa pagará dividendo a los que estén registrados en esa fecha. Ya quienes vengan a ser parte de la empresa, a comprar acciones ya después de la fecha estipulada por los propietarios de la empresa, pues ya ellos no van a tener derecho a repartirse esas utilidades, sino que les toca esperar a esa misma fecha, pero del siguiente año, porque se inscribieron después. La fecha de los exdividendos, entonces, se hace cada 2 o 4 días hábiles antes de la fecha de registro en los libros o que se había anotado. Entonces, si la acción es vendida, el nuevo accionista deberá estar registrado antes de la fecha, como lo explicaba anteriormente, antes de la fecha que se fijó, para poder tener derecho a recibir ese dividendo. Acá se estipuló la fecha y acá se estipuló quiénes están para poderles pagar. ¿Y qué es la fecha de pago? Es la fecha en la cual una empresa envía por correo los cheques de los dividendos a cada inversionista.
Entonces, recordando que la política de dividendos es el plan de acción que toma cada empresa, porque cada empresa es un mundo, cada empresa tiene objetivos, misión y estrategias diferentes a las demás, así hayan empresas que se dediquen a lo mismo, pero cada empresa piensa diferente. Entonces, política de dividendos es qué acciones debe seguir la empresa en torno a la distribución de dividendos, cómo se van a distribuir los dividendos entre los socios y los accionistas. Recordemos también que el objetivo más importante de toda empresa, como lo decíamos incluso en la estructura de capital, es impulsar el bienestar económico y social mediante una adecuada inversión de capital que arroje el máximo rendimiento. Lo que quiere decir esto y lo que hemos venido hablando siempre, el objetivo de toda empresa es maximizar sus utilidades. Entonces, todo tipo de empresa, ya sea pública o privada, requiere de recursos financieros, de dinero, de fuentes de financiamiento para desarrollar sus funciones, para iniciar nuevos proyectos que impliquen el tema de invertir. Entonces, en cualquier caso, los medios por los cuales las personas hacen llegar los recursos financieros a la empresa se le conoce como fuente de financiamiento. Entonces, el financiamiento interno inicial es muy necesario en etapas en las que la empresa aún se está desarrollando, cuando el empresario o el gerente todavía está implementando el producto, el concepto de negocio o servicio. Entonces, desde ahí es cuando más se necesita capital de financiamiento. Entonces, ¿qué debe considerar una política de dividendos? Entonces, una política de dividendos debe tener en cuenta dos objetivos básicos en la empresa: distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa y proporcionar suficiente financiación. ¿Qué es eso de distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa? Pues encontrar el balance óptimo, el balance ideal entre la cantidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reservas. Recuerden que no nos podemos tampoco quedar sin capital, sin estar ahí ilíquidos en el momento en el que necesitemos de pronto recurrir a una inversión o algo una buena oportunidad, pues debemos tener ahí, contar con una reserva de dinero y no esperar a que el banco de pronto nos diga sí, le vamos a desembolsar, le vamos a prestar, pero dentro de un mes y la oportunidad se presentó para allá, para que tenga el dinero ahí en efectivo. Entonces debemos tener en cuenta ese tema. Hay diferentes tipos de dividendos, entonces tenemos los dividendos de la razón de pagos. ¿Y a qué hace referencia? Pues en esa se calcula el dividendo en efectivo por acción de la empresa y se reparte entre las utilidades por la acción, entre el famoso UPA. Entonces, este indica el porcentaje por unidad que van a distribuirse o que se le va a pagar a los accionistas en forma de dividendos. Como la parte negativa que ocurre en este caso, en estas políticas, es que si las utilidades de la compañía, de la empresa decaen o si hay una pérdida en un periodo determinado, también los dividendos, el pago a los accionistas, pues también va a ser bajo o incluso nulo, dependiendo cómo haya sido el alto grado de gravedad de la empresa. Está en la política de dividendos regulares, que se basa en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Ya se sabe cuánto le va a llegar de dividendo en cada periodo y le proporciona a los accionistas un ambiente positivo, porque indica que la empresa se desempeña correctamente y pues se reduce al mínimo todo tipo de incertidumbre que pueda generar en el mercado.
Está la política de dividendos regulares bajos y adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues algunas empresas establecen dentro de sus políticas pagar un dividendo bajo, pero se complementa con un dividendo adicional, dependiendo cuando las utilidades lo justifican. ¿Qué quiere decir esto de cuando las utilidades lo justifican? Pues que si está generando mayor utilidades de lo esperado, pues se le da como una especie de comisión o valor agregado, un dinerito agregado, se le puede pagar de más a, a los accionistas, debido a que pues se tenía como política pagarle un dividendo bajo, pero si hay estamos en temporada y nos fue muy bien, pues cabe la posibilidad de poderle dar un dividendo adicional, de darle otro poquito más de dinero a los accionistas. Y los dividendos en acciones, pues es el pago de dividendos, pero en forma de acciones o a los propietarios existentes. Entonces la empresa recurre en ocasiones a este tipo de dividendos como una forma de reemplazar o de adicionar los dividendos en efectivo. Pues los dividendos en acciones no tienen un valor real. Los accionistas de todas maneras pueden concebirlos como algo de valor que les ha sido proporcionado y que antes no tenían. Entonces, antes no se les daba nada, no se les daba nada de dividendos en dinero, pues ahora se les da como un contentillo. Que usted hace parte, es dueño de cierta parte de la empresa, entonces forma parte de las acciones en la empresa. Muy bien, entonces eso hasta ahí con el tema de los dividendos, y luego más adelante veremos algo de pronto, ejercicios cortos que nos puedan salir. Quería que tomáramos en cuenta y hacer una nueva forma de aplicar los conocimientos, lo que hemos visto, a la realidad actual y a las situaciones que maneja el país, para aplicar esos conocimientos que hemos evidenciado. Va a tratar de hacer como una nueva metodología. No quiere decir que siempre vaya a ser así, pero pues ustedes como gerentes deben estar informados del entorno económico del país, las decisiones que se toman, qué decisiones tomar de acuerdo a la política económica, la política monetaria y al ambiente. Recuerden que como todo genera incertidumbre, la parte política, los gobiernos y las decisiones que ellos tomen, de acuerdo a eso, esas son las decisiones que ustedes van a tomar dentro de una empresa. Todas las externalidades, ya sean positivas o negativas, les afectan a ustedes. Entonces, por eso es muy importante estar muy bien informados. Entonces, respecto a eso, he traído para el día de hoy una actividad sobre una noticia. Entonces, amanecimos con esta noticia o esta información de la página de portafolio, donde dice que los decanos de economía presentan sus recetas para enfrentar la crisis. Nos dice la noticia que estas personas, para enfrentar la crisis actual que se vive en el país, dice que se debe generar y dar más oportunidades de empleo, aumentar los subsidios a quienes perdieron el ingreso para impulsar la demanda, otorgar apoyos directos a las empresas con el fin de que mantengan y creen nuevos puestos de trabajo, y que el Estado se endeude hasta donde sea posible. Son algunas de las propuestas hechas por esos 6 decanos de economía. Entonces, bueno, ellos proponen planes de empleo de acuerdo a la población para que haya un cierre en la brecha laboral en cuanto a edad y género. Entonces se dice también que hay consenso en que la clave de la reactivación económica está en propiciar un círculo virtuoso alrededor del empleo, el respaldo a las empresas y los subsidios directos, con el fin de mantener el ingreso de los hogares y así poder dinamizar e impulsar la demanda. ¿Qué quiere
¿Qué quiere decir dinamizar la demanda? Pues incentivar que hayan personas, incentivar la compra para que se reactive la economía y las empresas logren aumentar sus ventas y el dinero pueda circular en el país. Fomentar inversión en los sectores agropecuarios, de infraestructura, para poder intensificarlo en mano de obra. Bueno, se le hicieron unas preguntas y respecto a eso sería bueno hacérselas a ustedes. Recuerden que los empresarios, gerentes y empresas también, pues ellos también forman parte de gremios y asociaciones a los cuales son llamados muchas veces por el gobierno para que les ayuden a tomar decisiones, ya que ellos tienen manejo con los clientes, saben cómo se está comportando la economía actualmente en los países. Entonces, si usted fuese llamado a participar como gerente financiero de una importante y reconocida empresa para ayudarle al gobierno a tomar decisiones, quisiera escucharlos responder las siguientes preguntas. A su parecer, a su juicio y al análisis que hacen ustedes de acuerdo a los conocimientos adquiridos durante su carrera hasta el momento, ¿qué acciones debería tomar el país para incentivar la reactivación de la economía? De acuerdo también a lo que escucharon en la noticia inicialmente. A ver, los oigo. Pues, profe, yo creería que activar más la parte agrícola. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sería bueno activar la parte agrícola? Porque así como todos nos vimos afectados en el tema de la pandemia, los agricultores se vieron muy afectados porque a muchos les tocó, por ejemplo, la mercancía les tocó botarla porque ni siquiera la pudieron sacar. Y pues de la agricultura prácticamente es que se vive en la ciudad, porque si no existieran los campesinos, pues la verdad no tendríamos que comer. Exacto, muy bien argumentada tu respuesta, muy bien, ¿sí ve? Por ahí va. ¿Quién más? ¿Quién más opina o refuta lo que dijo la compañera o le complementa? Vamos en una mesa redonda, en una socialización. Bueno, la segunda que está más fácil. ¿Está de acuerdo con que el gobierno destine recursos para salvar a las empresas privadas? ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Yo digo que sí Por- porque en las empresas privadas hay muchas personas, muchas familias trabajando y pues ellos también necesitan un apoyo. Ujú, muy bien, exacto. Y entonces, ¿cómo ven el tema de lo que quiso hacer el presidente con Avianca? Eso le iba a comentar yo, siempre y cuando las empresas sean nacionales, profe, ¿sí? Siempre y cuando el dinero que se vaya a invertir nos dé a futuro, pues, una ganancia para el país, para el Producto Interno Bruto y no sea para el exterior. Ujú, muy bien. Sí, pero retomando lo que dijo la compañerita, entonces, ellos también les dan la oportunidad de generar empleo aquí a muchos ciudadanos, muchos colombianos que también se vieron afectados por el cierre de esta aerolínea. Entonces, ahí está ese debate, ¿no? Esa contradicción o esa incertidumbre que le pone a uno a pensar como que qué decisión, si estuvo bueno o malo o qué, ¿cierto? Por un lado está lo que dijo la compañera, que ha generado empleo a muchas familias, y por el otro lo que acaba de decir la compañerita también, que tiene validez, es muy cierto.
Muy bien. ¿Qué más? Puedes hacer mucha tela para cortar ahí. ¿Qué más puedes decir de esa segunda pregunta? Poder masculino. Pues, profe, es Cuenta. que si, por ejemplo, si ayudó a Bianca, pues también puede ayudar a las otras empresas, que esas sí están acá en Colombia, están generando, digámoslo así, bienes a Colombia como tal. Ujú, muy bien, excelente, claro que sí. Toda opinión es válida, muchas gracias. ¿Quién más? A ver, los chicos, los hombres. Hoy estamos más despiertas las mujeres. Pues, profe, yo opino, sí, igual es importante que el gobierno destine recursos porque eso va a facilitar eh, a la empresa de pronto solventar algunos gastos y cubrir algunas cosas, responsabilidades, pero digamos que lo que se vio ahorita fue que ese recurso que se iba a destinar, pues se estaba destinando a una sola empresa, ¿no? Mm, Entonces es como buscar un poco la equidad de ayudar realmente a las empresas, porque lo que básicamente se hizo, a excepción de lo que iba a hacer el gobierno con Avianca, era permitir o dar como la orden de que los bancos le prestaran dinero a las empresas. Y el tema puntual en esos préstamos para el caso de las MIPYMES, pues es que no había la oportunidad de prestarle porque, claro, no había una solvencia económica, no podían algunas empresas endeudarse más, entonces quedaron en las mismas. Y si de pronto cogen un recurso y se lo van a dar a una empresa eh, que de alguna manera es una multinacional que en sus arcas debe tener un recurso para financiarse, para sostenerse, ¿sí? mm, Habiendo quizás otras empresas que necesitaban más el recurso y no tanto recurso, ¿sí? Entonces yo lo que opino es que, claro, hay una necesidad de que el gobierno apoye porque realmente apoye, ¿no? Porque mm, decirle a una empresa que se endeude, eso no es apoyarla, mm, ¿sí? ujú, Pero que la idea pues era esa, ¿no? Que distribuyeran ese dinero de manera como más equitativa, de tal manera que apoyaran a más empresas. Uno entiende que el recurso es limitado, que digamos, el gobierno puede decir, hay tanta plata, distribuyamos hasta donde alcance, como pues se supone que fue con el tema este del ingreso solidario para la gente más vulnerable, pero, o sea, esa es como la idea, no que destinar a una empresa que realmente es una empresa, sí, generando de pronto empleo nacional, pero que por sí sola tendría que tener la oportunidad de salir realmente de la crisis de otra manera, ¿no? Porque son empresas que tienen mucho más recurso para salir adelante. exacto, muy bien, excelente participación. Sí, se hizo presente el género masculino, muy bien, excelente. Si tienes toda la razón, muy bien. ¿Alguien tiene algo para decir de pronto complementar o refutar al compañero? Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, respecto a lo anterior, vamos con la tercera pregunta que tiene que ver mucho con los temitas que hemos visto. Por ejemplo, ¿de dónde deben salir los recursos? ¿De dónde considera usted, a su parecer, deben salir los recursos para que el Estado apoye la reactivación económica en época de pandemia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Del endeudamiento, endeudarse más? ¿De los impuestos, que nos cobren más impuestos?
o venta de activos u otras fuentes que ustedes consideren y nos puedan decir cuáles podrían ser. ¿A qué hace referencia con la venta de activos? Entonces, de pronto, ceder o vender activos que el país o el gobierno no esté actualmente utilizando, que estén desaprovechados y que darle un mejor uso, vendiéndolos, y con eso podemos inyectarle dinero a la economía. ¿Qué piensan ustedes y cuál sería la mejor manera? ¿De dónde deben salir los recursos para que el Estado pueda apoyar reactivación en estos momentos? Pues yo pienso que el recurso debe salir debe seguir saliendo de todos de los dineros que se recaudan de los colombianos a través de todos las arcas que le toca pagar a uno frente a impuestos, declaraciones, etcétera. No estoy tan de acuerdo que se endeude más, que de pronto haya un tema de endeudamiento. Sin embargo, sé que el presidente pues se ha venido endeudando, pero volvemos a lo mismo, el destino del dinero de la deuda pues tampoco está siendo el correcto, ¿no? Entonces es como, bueno, si yo como administrador de un país veo que me puedo endeudar y puedo pedirle pedir prestado más plata externamente, pues listo, lo puedo hacer, pero que realmente ese dinero pues fuera destinado a apoyar a la empresa, por ejemplo, que al final sería la forma de asegurarme el retorno más rápido de ese dinero, ¿no? Porque frente a todas las cosas que aún las empresas tienen que declarar frente al Estado, pues de esa manera podría retornarse el dinero, ¿no? Entonces, pienso que tendría que financiarse más con recurso interno, más con el dinero que le entra al Estado que de pronto con una deuda. Exacto, muy bien. Sí, ahí volvemos al tema de saber la correcta forma de endeudarse, ¿no? ¿Para qué se va a endeudar? Si eso me va a generar nuevamente lo que explicaba el compañero, un retorno a esa inversión, que se reactive la economía, que se muevan el dinero, genere más empleo y demás. Entonces, sí, dependiendo para qué se utiliza, no es que cojamos un hueco para tapar de un lado para tapar otro. Entonces, no podría ser la forma adecuada. El tema de los impuestos, el compañero dice que con los mismos, así como llevamos, que de ahí salga el pago de nuestros impuestos, salga para el apoyo a la reactivación. Él no está sugiriendo que se generen más impuestos. No, el compañero está diciendo que los impuestos que ya pagamos actualmente, de ahí se ayuda a incentivar la economía. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Otras fuentes de pronto? ¿De qué otra forma podríamos obtener recursos para que el Estado apoye la reactivación? ¿No? Bueno, ¿qué medidas de choque, qué medidas se podían tomar para que las empresas generen más empleo formal? Ustedes como futuros empresarios, gerentes, ¿qué les gustaría de pronto que el Estado les apoyara para generar más empleo? ¿Qué forma? ¿Qué medidas creen que podría adoptar para que las empresas generen más empleo? Les escucho. De a uno, por favor, no todos. Vocecitas nuevas.
O quienes ya participaron pueden volverlo a hacer. Profe, hubo un recurso de pronto en este tiempo de la pandemia que a mí me pareció interesante. Obviamente no se puede todo el tiempo, pero me pareció interesante que el gobierno decidiera como apoyar con los salarios de, de las personas, pues que con base en salario mínimo, ¿no? Ujú. Con un porcentaje. Entonces, porque eso lo que de alguna manera obligó fue a que no hubieran tantos despidos pues, si la empresa quería acudir a ese recurso, ¿sí? Entonces, yo pienso que por ahí sería como la vía, de pronto generarle algún tipo de beneficio al empresario que tuviera como por número de empleados o una cosa así, generarle algún tipo de beneficio, así como de pronto lo ha generado con las exportaciones, con las empresas que exportan, o aquellos que tienen algo de tema social frente al hecho de bajar de pronto en la declaración de impuestos, de bajar como los valores, que hayan recursos que se hayan enviado para fuentes que le interesan al Estado, que las empresas apoyen. Entonces, pues de alguna manera podría generarse, creo yo, algún beneficio, pensando así como a gran grosso, aunque lo que yo creo es que es más como apoyar a la empresa a que se formalice, a que pueda generar mayores ingresos, a que realmente se apoyara los sectores de la economía, algunos que están como muy descuidados, para que generaran empleo, ¿no? O sea, apoyarlos desde la base de, pues de que puedan producir, de que puedan generarse realmente la idea del negocio para que ahora sí genere empleo. Exacto, muy bien. Entonces, todo lo que sea tocarle el bolsillito a los empresarios, los gerentes de las empresas, trae beneficios. ¿Se benefician quiénes? Pues los empleados, porque pues si el gobierno les ayuda, les incentiva económicamente, o ya sea por lo menos mientras el tema de la pandemia, pronto bajándole los impuestos o creando beneficios tributarios y económicos en esta época, pues ellos, como lo dice el compañero, eso va a evitar que hayan despidos masivos y que se generen mayores utilidades, o por lo menos que se mantenga la normalidad o que dé, aunque sea para mantener la nómina y que genere alguito de, ¿cierto? Entonces, la parte económica y todo tipo de incentivos que sea para mejorar la economía, todo es muy bien recibido, muy bien. De ese punto, ¿alguien tiene algo más que aportar o de pronto refutarle al compañero o agregar algo adicional? Pues, profe, yo quería aportar otra cosita, digamos, en cuanto a la pregunta en la que estamos. Yo creo que otra forma digamos, de reactivar el empleo es que a través del PAE, que es el programa de apoyo al empleo formal que está en este momento, esto cubre el 40% del sueldo de los empleados de la nómina, pero pues para los que estaban, yo creo que el gobierno debería ampliar eso para los nuevos empleos, pues yo creo que ahorita todos los empleados los empresarios están como la expectativa de la temporada de fin de año, entonces yo creo que irán a contratar más personal, entonces yo creo que el gobierno debería ampliar ese programa para los nuevos empleos también. Uy, excelente acción, muy bien. Recomendarle, presidente, que pues amplíe, cambie la política, ¿no? Cambie la política de lo que es el empleador actual a los nuevos
empleados para poder incentivar más empleo. Ahorita que se va a tener que venir el tema de la contratación de más personal por el tema de la temporada. Muy bien, sí, excelente. ¿Alguien más tiene algo más, algo por decir o refutarle a los compañeros o complementarle? Bueno, ya miramos por el tema externo de de los empresarios y de las empresas. Ahora mirándolo desde la parte de que nos afecta a todos nosotros y que pues, ¿qué acciones concretas se deberían tomar para incentivar el consumo de los hogares para que nosotros pues salgamos ahorita en temporada a comprar? ¿Qué creen que se podría hacer? Estamos todos mesa redonda tomando un tintico. Lo que sucede con ese tema, bueno, es que el concepto de descuento y demás sigue siendo algo como de manejo de la psicología del consumidor más que real, descuento real, ahorro, ¿no? Ahora, yo lo que sí tengo descartado es un día sin IVA, sobre todo que obliga al consumidor a endeudarse con una tarjeta de crédito. Y eso me parece desleal, me parece que no correcto. Entonces, yo revisaría la oportunidad real de incentivar a través de un buen precio, que obviamente no pierda, pero que sí de pronto reduzca un poco la ganancia y no que sea un engaño. Y lo otro, pues ese que me parece interesante es como el amarrar una venta con otra o el tratar de amarrar una venta con otra, de pronto dando bonos con, para recompra de otros artículos que se quieran mover, ¿no? Porque hay cosas que en este tiempo, por ejemplo, se van a empezar a comprar mucho por la misma necesidad que está creada ya de la época, ¿no? La ropa, las cenas navideñas, los licores, eso está como ya creado, entonces como que se vuelve parte de la canasta. Pero habrán cosas que se descuidan y es donde yo pienso que más debería como guiarse la acción de recompra. El gancho, el llamado gancho, ¿no? El ganchito de compra. Sí, tienes toda la razón. Esa podría ser una acción sin irnos a extremos del día sin IVA, que parte de la salud también influye en la aglomeración de personas y el mal manejo de las finanzas, ¿no? Que sí se endeudan al máximo plazo, aparte de todo. Eso no es saludable para el bolsillo del consumidor. ¿Qué más? Profe, yo creo que para complementar lo que dijo el compañero, para mí una acción que genere un consumo, incentivo al consumo es generar empleo. Porque si usted tiene un empleo y tiene pues un dinero que usted sabe que le va a llegar, usted se puede organizar a futuro y puede pues pensar en educación, en compra de vivienda, en gastos, ¿sí? Pero si usted no tiene dinero, pues usted se va a abstener y automáticamente no va a ir a generar pues ningún gasto, ninguna compra. Entonces yo creería que la principal debe ser y la más concreta debe ser generar empleo para que las personas pues puedan a medida de eso activar el consumo en Colombia. Tienes toda la razón. ¿De dónde se va a ir la persona a gastar si no tiene seguro una solvencia económica, una entrada de dinero mensual, aunque sea para pagar las cuotas de crédito si le van el famoso día sin IVA? Pero ¿de dónde si no están trabajando y recibiendo ingresos? Sí, tiene lógica, tienes toda la razón. Incentivar el comercio, entonces generando empleo, muy bien. ¿Qué otra acción se podría tener en cuenta?
Bueno, vámonos a la siguiente, que ya es solo decir si ustedes qué creen, sí o no. ¿Cree que las siguientes reformas serían necesarias antes de finalizar el 2021? Reforma tributaria, reforma laboral, reforma pensional. ¿Qué creen ustedes? No, antes de finalizar el 2020, bueno, El antes de finalizar el 2021. 2021, sí. 2021 sí, perfecto. ¿Quién dice que no? Profe, depende, porque si nos van a hacer una reforma laboral y nos van a poner el pago por horas y la hora, o sea, depende, eso depende de muchos factores. Yo creería que sí debería hacerse reforma en muchos aspectos, pero que nos favorezca, no que nos perjudique más. Sí, ¿no? También habría que ver qué tipo de reformas, si son buenas, son malas, si nos afectan, qué beneficios tiene para nosotros. Sí, muy bien, excelente. Bueno, ¿alguien más tiene algo por decir? Para alguna de las 6 preguntas, de pronto se le olvidó, le surgió una idea para alguna de las anteriores. Bueno, entonces en estos 10 minuticos que nos quedan, ese es el espacio para las dudas, preguntas, inquietudes relacionados con el tema que tengan y que les pueda despejar. No sé si alguien quiere preguntar algo, de pronto no le quedó claro algún tema, alguna pregunta por hacer, un comentario. Les quisiera decir en estos 10 minuticos, ¿no? ¿Todo bien? Como dice el pibe, todo entendido. Profe, Dime. ¿nos puede enviar, porfa, al grupo de WhatsApp el link donde se actualice, pues, lo del tema que estamos viendo ahora del riesgo? Que por lo menos yo me meto en el link pasado y pues ya no me aparece esa actualización. No, ay, bueno, ya miro a ver qué pasaría, porque ese siempre está actualizado en línea, déjame mirar. Dice diapositiva, sigue estando en el primer corte y ya voy a dirigirme hacia allá. Bueno. Ejercicio de estructura de capital. Vayan pensando qué preguntas tienen de pronto del tema o algo por preguntar. Mientras yo reviso a ver hasta dónde llegó ahora. Segundo corte, relación deuda-capital, los ejemplos, la interpretación, riesgo financiero, riesgo de mercado, de liquidez, de crédito. Sí, ya me sale política de dividendos, procedimiento para el pago de dividendos y llegamos hasta tipos de dividendos, ahí está. Ah, bueno, profe, voy a revisar. Gracias. Eso, revisa, actualiza de pronto la página, mira a ver y cualquier cosa me cuentas. Listo, chicos, entonces no siendo más,